Bien, bienvenidos y buenas noches a todos nuestros asistentes. Hoy día, 1 de marzo del año 2022, damos inicio a nuestro primer webinar. Esta noche estamos acompañados del ingeniero José Nicolás de Pierola. Él es asesor senior en gestión de recursos hídricos de Southern Perú Copper Corporation, quien nos ofrecerá la conferencia sobre el tema propuesta para cultura minería. Permítame por que también ya papas cancuna pastura niña y con tapitarikunchis Kallarimin kankunapas kusa wakichikunata waki kachimushan. Kunan punchawmi no kanchiswan rimarishanka ingeniero José Nicolás de Pierola, paimin asesor senior GINA. Buenas noches, amigos, amigas, para poder presentar esta charla. A través del Facebook Live, del mismo modo del YouTube Live. Puedan, posterior a la presentación que va a desarrollar el ingeniero, vamos a estar respondiendo sus preguntas. Sin mayor preámbulo, permítanme presentar a nuestro expositor de esta noche. Es ingeniero agrícola de la Universidad Nacional Agraria La Molina, con más de 35 años de experiencia en diferentes proyectos de ingeniería del agua, planificación, diseño dedicado a la gestión del agua en minería en zonas áridas y también en la investigación y la docencia universitaria. Cuenta con una maestría en ingeniería. Además, ha realizado sus estudios de posgrado en Alemania, el Southern Perú Copper, en el área de proyectos de desarrollo en Acastinca, alguna etapa suya musiquista, Quechua Simenchisbi, Kunam Punchami, Nucachiswan Carisha, ingeniero José Nicolás de Pierola, Paimin Cayanal Hatun Yeche Iguasi Agraria La Molina Checampipach, Tipsachunca Pishka Wataña May Unaiña Liancarishan, Kayal Wikunamanta Ancha Yachari, Ajinayata Planificación, Diseño y Gestión, Nisca Kunapi, Iskaichunca Watañata, Anchata Liancarishan, Yaku Uno, Yankaicunapi, Nisoncha, Minería Pachacunapi, Maikunachus Carishan Chaki Pachacuna, Chaykunapi pacha. Hinallata hatun yachayguasipiqa yachachillanta, hinallata riqipayqa posgrado niskata ruraykullashkata chatay Italia, España, Holanda, Alemania suyukunapi. Ancharesisqa conferencista internacional hinantin Teximuyuta payqa puriykullashkata Yakupi Alintarán Southern Perú Copper Corporation para Willaykamuasunchis. Yanakajtinqa kayo José Pierola. Meinalia, bienvenido a 35 minutos de exposición. Adelante. Señorita, muchas gracias. Agradezco la exposición y también me parece que es entre lo que es la actividad agrícola y la actividad minera. Soy ingeniero agrícola y he trabajado, tengo y conjuro las dos versiones. Visiones, diría yo. Voy a avanzar con ustedes durante estos 35 minutos que tenemos. Que ordenan un poco la temática de cuál es la situación el tema de infraestructura de riego, o sea, justamente a la viabilidad de la implementación de sistemas de infraestructura de riego. El otro es el papel de la minería. Nos encontramos, pero en principio dinámica en lo que es la tecnológica, que es el tema agrícola. Y por último, el primer punto es sobre el papel es un tema que hay de este tipo, siempre hago referencia a esto en el país que tenemos. Es que se utiliza el 32%, el uso de agua. Las eficiencias de uso está asociado un poco a la agrícola en el Perú, sobre todo, ¿no? Emplear mano de obra es importante, ¿no? Que estamos en un espacio del tiempo, el año durante, ustedes, ¿cómo es que para de exportacionalmente? Ahora estamos en productos agrícolas, son no tradicionales, o sea, si ustedes ven la gráfica al costadito, una gráfica pequeña, los productos tradicionales no han crecido prácticamente, se han estancado. Entonces, eso significa que hay que hacer un esfuerzo para poder permitir que estas dos barritas se junten y podamos tener un crecimiento tanto de la parte de la agricultura no tradicional de exportación como la de la tradicional de exportación, que ese es otro tema importante. La contribución de la agricultura está en el orden del 8% del PBI nacional, y también es importante mencionar esta brecha de infraestructura hídrica que tenemos. Esto es un trabajo que hizo la Universidad del Pacífico en el año 2015. Hay una brecha de casi 8.500 millones de dólares en lo que es infraestructura hidráulica en el país con fines agrícolas, con fines de desarrollo agrícola fundamentalmente. Hay otra brecha que es muy importante que no aparece en el cuadro, que es la brecha de agua en el tema doméstico poblacional. Esos son 12.000 millones de dólares. O sea, más o menos tenemos una brecha en la gestión de agua en nuestro país del orden de los 20.000 millones de dólares que tenemos que abordar. Deberíamos haber abordado hasta el año 2025, que ya está próximo, ya está muy cerca. Y en el caso de las exportaciones mineras, este año hemos tenido un año espectacular,
casi hemos llegado a los 40.000 millones de dólares de exportaciones, y tenemos una cartera de inversión de 56.000 millones de dólares. O sea, todos estos números nos dan una imagen positiva de la situación que se presenta hacia el futuro del país, de ambas dos actividades, tanto la actividad minera como la actividad agrícola. Y las exportaciones en Perú han llegado al punto casi de los 56.000 millones de dólares, algo que no lográbamos, no esperábamos, perdón, lograr de los últimos 10 años. Estamos alcanzando niveles, como decía yo, espectaculares, y esto está asociado básicamente a lo que es el precio de los commodities, el precio de los metales en el mercado internacional, ¿no? Entonces, ese es un tema muy importante que quería mencionar al iniciar esta charla para ubicarnos en el espacio, en el tiempo y ver estas dos actividades en conjunto desde la perspectiva, porque mi formación es agrícola y también de gestión de agua. Básicamente ese es el enfoque, ¿no? Y entonces voy al tema de lo que es la infraestructura de riego y la sostenibilidad técnico-social. De la experiencia que he tenido en estos últimos años, o los años que he trabajado en la actividad minera, he visto algunos temas que me parece que es importante mencionar. Por ejemplo, hay que desarrollar obras hidráulicas, o sea, obras para el manejo del agua en el espacio que es la cuenca de manera estructurada. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno ve cómo se va desarrollando la infraestructura hidráulica en el país, en una cuenca, en un espacio territorial, hay un desorden. O sea, hay un pueblo pide una presa, el otro pide un canal, el otro pide una defensa ribereña, o sea, distintas obras hidráulicas, pero no hay una concatenación, no hay una estructuración de este conjunto de necesidades que se dan en términos de gestión del agua. Y lo otro, también hay una mezcla de obras hidráulicas mayores y hidráulicas menores. O sea, no está definido qué es lo que viene primero y qué es lo que viene segundo y cómo vienen. No necesariamente las obras menores pueden venir antes o pueden venir después de las obras mayores hidráulicas. Obras hidráulicas mayor me refiero a una represa, por ejemplo, de 20, 30, 50 millones de metros cúbicos, y una obra menor puede ser un reservorio de 2.000, 3.000 metros cúbicos para riego local. No necesariamente el mayor tiene que ser antes y el menor después. Puede ser al contrario, dependiendo evidentemente de la situación de cada cuenca, de cada área en la cual se va a utilizar el agua, ¿no? Entonces, y el otro concepto es la parte de priorización, exclusivamente al costo, que prioriza, pero no menos, sino que tiene que verse también el beneficio social asociado a el costo de la obra y al desarrollo de la obra en el tiempo y en el contexto general de la cuenca. Y otro elemento que he encontrado y de manera permanente es el tema de sostenibilidad. Se hacen obras, se plantean las obras, pero después, ¿quién se encarga de mantenerlas? ¿Quién se encarga de operarlas? ¿Quién se encarga de que sean productivas durante todo el periodo de tiempo previsto para su desarrollo? Entonces, ese es otro tema que no hemos trabajado en el país. Y lo pongo en consideración hoy día en esta charla. ¿Por qué? Porque ustedes verán que la figura que ustedes ven ahí, por ejemplo, es una figura que está relacionando un conjunto de obras de regulación, y una cosa es trabajar una obra de regulación aislada y otra cosa es trabajar un conjunto de reservorios que trabajan para un objetivo común y no para un objetivo solamente y específico de una determinada zona. Entonces, todo este conjunto de ideas que surgen de la práctica, de la realidad, nos dicen que para poder desarrollar infraestructura de riego, no solamente se trata de tener los recursos financieros, sino también estar preparados para implementar un plan de ejecución de obras que cumplan objetivos de corto y de mediano plazo. Y ese es un punto muy importante a la hora de plantear este tema. Y entonces, quiero tocar en este caso un ejemplo, no necesariamente es el único, hay muchas otras metodologías que se pueden trabajar, pero siempre cuando se plantea el tema de desarrollar infraestructura hidráulica, hay que trabajar un plan hidráulico y un plan de gestión. Hay que trabajar el plan financiero, o sea, de dónde salen los recursos, los fondos para poder hacer viable esta generación de infraestructura hidráulica, y el otro es el plan de monitoreo y operación del proyecto, o sea, cómo hago para mantener este sistema operativo y que cumpla los objetivos con los cuales se generaron las inversiones. Entonces, este tema es fundamental para que podamos tener un desarrollo agrícola en la cuenca, en el entorno de las operaciones mineras, de una sostenible y viable.
Entonces, este es otro, en estos elementos que estoy mostrando, la actividad minera tiene un papel muy importante porque precisamente tiene los recursos y tiene las posibilidades de participar en esto. Entonces, aquí quería referirme en este gráfico a lo que es el rol de la minería en la gestión de la cuenca. La cuenca es la unidad geográfica que agrupa a todo un conjunto de usuarios, tanto agrícolas, mineros, poblacionales, y también para uso complementarios, y que todos ellos apuntan al uso del agua en su conjunto y que tienen que establecer una forma de cómo utilizar el agua y cómo obtener de esta agua de la unidad cuenca los beneficios tanto económicos como sociales que prevé, que nos provee la alternativa de generar infraestructura hídrica. Entonces, en este tema, la minería, yo he participado en acciones de este tipo, requiere tener muy claras algunas ideas que le permitan plantear su participación no de manera aislada, sino de manera ordenada, estructurada, sostenida en el tiempo y que resulte después positiva, tanto para la operación minera como para los usuarios agrícolas del entorno, de una manera evidente y sostenible. Entonces, lo primero de ellos es, hay que comprender qué opciones de acción tenemos para mitigar el riesgo de déficit hídrico. Lo principal, lo que nos mueve normalmente en la cuenca a los usuarios de agua es el déficit hídrico, o sea, la falta de agua. Y la falta de agua requiere de una formulación técnica, o sea, saber qué tipo de gestión de agua tenemos que hacer, de regulación, de derivación, de control para erosiones, de manejo eficiente, de medición. El otro es la gestión misma del recurso. La gestión del recurso entendido como cómo tomar el agua, cómo utilizar el agua y cómo devolver el excedente de agua al sistema, de tal manera que permita un eficiente uso, como he mencionado en la primera lámina. Nuestra agricultura está en niveles de eficiencia muy bajos, está entre 20 y 40. También falta en ese campo un estudio mucho más detallado de las autoridades nacionales de agua del Ministerio de Agricultura, por ejemplo, para establecer cuáles son los niveles de eficiencia de riego que se manejan en las zonas de riego, de zona costera, la zona quechua, la zona interandina y la zona altoandina, para poder tener claramente una idea de cuál es el escenario con el que se interviene cuando se introduce una obra de regulación, una obra de derivación. Y ese trabajo tiene que hacerse necesariamente, ¿no? Y el otro tema es, dentro de las acciones, es la implementación, los programas de inversión. Ese es un gran problema que siempre los agricultores, las comunidades, no logran percibir en su conjunto. Las obras hidráulicas mayores y también de mediana envergadura no se ejecutan en un año, no se ejecutan en 2 años, se ejecutan en más de 2, 3, 4 años. ¿Por qué? Porque las obras hidráulicas requieren estudios preliminares, estudios de diseño y financiamiento e implementación progresiva para poder ponerlas operativas. Hay muchos proyectos que toman 15 o 20 años para poder ejecutarse. Y no es que eso sea normal, sino que en nuestro país, como ha estado ordenado, de la manera como hemos trabajado, estos tiempos son normales. Deberían ser mucho menores, evidentemente. Y el objetivo de esta charla es justamente apuntar hacia eso, apuntar hacia mejorar nuestra forma de ordenarnos y manera de manejar el sistema. El otro rol que la minería debería jugar en relación a esto es evaluar y liderar opciones de respuesta estructurada. ¿A qué me refiero? Evaluar, o sea, planear, analizar en conjunto las opciones que hay de uso y liderar lo que he encontrado, o sea, ir adelante, proponer, empujar, salir con propuestas concretas y estructuradas y ordenadas para que al final podamos hacer un uso efectivo y eficiente del agua.
Entonces, ahí hay que trabajar todos los que son los componentes de uso y su viabilidad. Los componentes de uso, pues, a lo que estamos hablando, el uso agrícola, el uso poblacional, el uso minero, el uso recreacional también. Hay que trabajar acciones sostenibles. O sea, no se trata de hacer una acción, hacer un proyecto, terminar el proyecto y dejarlo, y bueno, vamos a ver qué pasa. No, se trata de hacer proyecto por proyecto, sucesivamente, de manera estructurada, ordenada, para lograr que la inversión que se hace sea efectiva y sea eficiente. Los niveles de inversión que hay en el país son muy, de eficiencia de inversión en el sector de infraestructura de riego son muy bajos. Y son muy bajos porque falla mucho el concepto de integralidad. O sea, estamos en una cuenca, un alcalde pide una presa, el otro alcalde pide otra presa, el otro alcalde pide ampliación de riego de áreas de cultivo, canales. Entonces se construyen, se desarrollan, actualmente me refiero, en función de la presión, del interés de cada uno de los usuarios, pero no en función de un plan ordenado que permita estructurar y darle integralidad al sistema. Entonces, hacia eso tenemos que avanzar. Y lo otro es, hay que diseñar estrategias conjuntas de respuesta, lo cual significa ir de pequeñas obras, de cosas realizables que nos muestren eficiencia, que nos muestren logros, hacia obras de implementación mayor. Y lo otro, que los sistemas de uso de agua, de operación, el sistema de compuertas, por ejemplo, en una presa, o el sistema de derivación en una bocatoma, o la operación y el control y el seguimiento de un sistema de protección de ribera de cauces, tienen que hacerse con diseños y estructuras sencillas, accesibles a los usuarios, y que ellos lo puedan manejar y lo puedan operar sin mayor dificultad. Entonces, son ideas que surgen precisamente de esta práctica, de esta interacción entre la minería y la agricultura. Entonces, me parece interesante y quería tomar esta slide porque estuve hace unas semanas en una charla del Instituto de Ingenieros de Minas, donde el ingeniero Víctor Govitz planteaba un tema que me pareció muy interesante y que quiero reflexionar sobre el mismo hoy día. Se trata de lo siguiente, hace muchos años, cuando se hablaba de canon y regalías, la opción era pues un pago del 50% de los impuestos a la zona de influencia minera para que las comunidades, las poblaciones del entorno minero puedan desarrollar su infraestructura, mejorar sus condiciones de vida y incorporar pues valor agregado a sus productos. Esta experiencia de los últimos años nos ha demostrado que, pues, normalmente los gobiernos locales o regionales no logran desarrollar más del 60-65% de los fondos que reciben por estos conceptos de inversión. Entonces, ahí ha habido un punto que no ha funcionado adecuadamente. Entonces, en aquellos momentos, pues, el sector minero decía, bueno, yo cumplo con esta parte que me corresponde, que es entrega de los recursos económicos para que el Estado, el sistema público pueda desarrollar la infraestructura necesaria. Pero nos fuimos dando cuenta que ese sistema no está funcionando adecuadamente. Entonces, hay la necesidad de que el sector minero participe también en la parte de lo que se llama el desarrollo territorial. O sea, participe más activamente, no solo en la provisión de los fondos que ya los da a través de los sistemas existentes, sino también incorporando conocimiento, capacidades, capacidad de gestión sobre todo, para poder hacer que esos recursos que se generan y se desarrollan puedan materializarse, pero no necesariamente en infraestructura que no sea productiva, sino en infraestructura productiva, para hacer que esos fondos que llegan a las zonas de influencia de la actividad minera puedan sentir precisamente el impacto de la actividad minera en sus comunidades, en sus actividades productivas. Y este es un tema muy importante, me parece, porque hay que trabajar el soporte de gestión en el manejo de los recursos financieros. Hay distintos
procedimientos, formas, fuentes ahora. Tenemos obras por impuesto, que ha sido una experiencia que también tuvo dificultades en el comienzo y ahora está mejorando. La inversión en obras por impuesto se ha vuelto un elemento muy importante en el entorno de las operaciones. Hay fondos de desarrollo que son fondos concertados entre la actividad minera y los stakeholders, le llamamos, o sea, los usuarios mineros, agrícolas, poblacionales del entorno. Y uno de los puntos articuladores de esos fondos es precisamente el agua, ¿no? Tenemos el canon y regalías, que es otra fuente de financiamiento. Tenemos las asociaciones público-privadas, que son otra opción para poder trabajar proyectos. Entonces, hay distintos fuentes de recursos financieros que se pueden aprovechar en los próximos años. Ahora estamos prácticamente en un pico. Hemos tenido 2 años de pandemia, nuestra actividad económica prácticamente se cayó. Fuimos uno de los países donde la actividad económica se cayó más que todos, 13% hemos caído, pero estamos ahora recuperando y tenemos una condición espectacular, como le dije en el primer slide. O sea, nuestras exportaciones mineras han llegado a topes que antes no teníamos y por lo tanto vamos a tener en los próximos 2 o 3 años recursos financieros suficientes y para generar un plan de desarrollo concertado que nos permita generar condiciones de vida distintas en el entorno de las operaciones mineras, ¿no? Entonces, necesitamos trabajar en planes de mediano y de largo plazo. Pensemos en el horizonte 2030, 2050, para definir metas físicas que sean viables y que sean socialmente también accesibles. Ese es otro de los temas que el conjunto de la minería ha repensado. Me parece que hay varios criterios sobre esto, pero estamos viendo el escenario de los próximos años dentro del cual la minería tiene que tener un papel determinante y, como decía yo, liderar acciones para que esto no se quede. Yo, como provengo de la academia, me interesa mucho el tema de la investigación, el tema de conocer más de nuestras características hidrológicas, hidráulicas, sedimentológicas de las cuencas que tenemos, que manejamos, porque son únicas. O sea, hay experiencias en el mundo occidental y el mundo oriental con cuencas pues diversas. O sea, hay toda una experiencia de investigación en sedimentos, por ejemplo, pero nuestros ríos son especiales. Entonces, ese es otro de los temas que quería también mencionar hoy día, y es lo que está ahora ya avanzando en el mundo en general financiero, y es el tema de las infraestructuras sustentables, ¿no? O sea, el financiamiento de infraestructura sustentable, o sea, ya ustedes han oído hablar de la infraestructura gris y la infraestructura verde. O sea, un poco el camino hacia la infraestructura verde, para poder ir abandonando, no totalmente, evidentemente, porque hay estructuras, obras, infraestructuras que tienen que hacerse necesariamente con concreto, con acero, con lo que llaman la infraestructura gris, pero hay otra parte de esa infraestructura que se puede trabajar con lo que se llama infraestructura verde. Eso significa trabajar con el medio ambiente, trabajar con nuestro sistema de suelo, agua, planta, para poder ir trabajando una infraestructura que sea más amigable y nuestra producción de carbono, nuestra emisión de carbono baje, aunque sabemos todos que la cantidad de carbono que emitimos como país en comparación a gigantes como China o como los Estados Unidos, pues no es prácticamente nada, pero se trata de ir generando una cultura de generación de infraestructura que dure en el futuro y que desarrolle en el futuro, en los próximos 50 o 100 años, de una manera distinta. No necesariamente hay un solo camino para desarrollar con infraestructura gris, hay caminos diversos con infraestructura gris y infraestructura verde para poder implementar un camino hacia el desarrollo. Y el otro tema es el financiamiento del capital natural. Ahí al costado hay una fotografía donde está un bofedal, por ejemplo. Un bofedal es un capital natural. Ese bofedal tiene un valor y se trata de avanzar en este tema para poder desarrollar
el tema de desarrollo. Este es un cuadro que había puesto con el objeto de remarcar algunos puntos que me parecen muy importantes. La valoración del agua. El valor del agua reconocido desde varios aspectos. Su valor de uso múltiple, su capacidad de construir, de desarrollar equitativamente la infraestructura, su capacidad de proteger la protección de las fuentes de agua, la cultura del agua, el empowerment que le llamamos del agua, esa capacidad de entender qué es el agua en conjunto en nuestra educación, y el otro concepto que es importante ahora, innovar invertir. Invertir e innovar son dos formas de conducta que debe ser parte de nuestro propio ser, de nuestros jóvenes del futuro, para que nuestro país pueda tener un desarrollo mucho más equilibrado entre el norte, el sur, el este y el oeste. También quería referirme a este concepto de la brecha tecnológica. Estoy participando junto a dos grupos muy importantes, muy interesantes de innovación tecnológica minera, algunos proyectos muy específicos, pero quería hacer notar lo siguiente, ¿no? La brecha tecnológica entre la minería y la agricultura es muy grande, es grande. Necesitamos trabajar esta relación, este acercamiento. Tenemos una agricultura, como veo, ustedes ven en la vista inferior izquierda, mi izquierda, en el cual el uso del agua es muy artesanal. Y en la parte final tienen ustedes un panel de computadora en el cual se está operando el agua de una manera automatizada. O sea, hay un camino que recorrer desde el sector, desde la vista izquierda hacia la vista derecha, y ese camino toma tiempo. Y toma tiempo porque yo desde hace, ustedes habrán escuchado, tengo ya más de 30 años de ingeniero. Cuando me formé como ingeniero agrícola, pues el boom del riego tecnificado era muy, en ese momento tenía mucha fuerza. Riego tecnificado por aspersión, y riego tecnificado por goteo, y riego tecnificado por microaspersión, exudación. Tecnologías de riego que venían desde Israel. Pero han pasado 30 años y el desarrollo que tenemos como país en ese tipo de riego es relativamente pequeño. Solamente está desarrollado en aquellas actividades de agricultura de exportación. Pero la otra agricultura tradicional no lo toma, y no lo toma porque es un tema no solamente tecnológico, es un tema de cultura de agua, de conducta, de forma de entender el riego como un elemento importante en la producción. Entonces, el cambio de cultura en el manejo y la operación de los sistemas de agua es un elemento fundamental para poder entender qué tipo de infraestructura necesitamos implementar en una determinada cuenca. O sea, no puedo decir, bueno, yo con riego tecnificado en 10 años bajo mi consumo, que puede estar en un litro por segundo por hectárea, lo bajo a 0.3 y resuelvo el problema porque con eso tengo más disponibilidad hídrica. No, eso no es verdad necesariamente, porque hay un proceso que hay que trabajar de cambio entre el riego por gravedad, por inundación, por melga, al riego tecnificado por aspersión, goteo o microaspersión. De tal manera que ese es un tema muy importante. Y en la innovación tecnológica también se da el tema del mantenimiento y la renovación, que es parte integrante del proceso de innovación. O sea, con estas tecnologías de riego nuevas, hay que hacer reemplazo, por ejemplo, de las líneas de agua de suministro, porque el agua viene a veces con sales en suspensión que se comienzan a atorar los aspersores, se comienzan a atorar los goteros. Entonces hay que renovar, cada 2, 3, 4 años hay que cambiar manguera. Entonces, un agricultor no está acostumbrado a eso. Es un tema distinto. Por supuesto que eficiente el uso del agua, pero a su vez genera una necesidad adicional que es la renovación y el mantenimiento. Es la visita permanente, constante, el control detallado de cómo funciona el sistema y el por qué. Y eso es parte de un proceso de aprendizaje. Y por supuesto, el objetivo del sistema tecnificado de agua, de generación de agua en riego, es generar un mayor excedente económico y también de disponibilidad de agua. Y esos dos objetivos tienen que tenerse muy claros para efecto de plantear un esquema de riego tecnificado dentro de una cuenca en el cual hay distintos usuarios con distintos cultivos, distintos tipos de suelo, y que tienen también al costado usuarios como la actividad minera, que generan una tecnología de alto nivel.
Y finalmente, para ir concluyendo con la parte explicativa, quería mostrarles este último slide. En la parte superior hay un gráfico muy interesante, y es que todos estamos ahora escuchando de manera reiterada el tema del cambio climático. El cambio climático es un fenómeno que se está dando, que se hace cada vez más evidente. En el último última reunión que hubo en Glasgow, la gente dedicada a este tema encontró que los niveles de crecimiento, de incremento de temperatura esperados inicialmente se están superando. Eso significa que el equilibrio que hay en nuestro globo, en nuestro planeta, se está comenzando a romper más rápido del que nosotros suponíamos o de lo que los especialistas investigadores suponían. Porque un incremento mayor de nivel de temperatura global significa un mayor cambio en el régimen de precipitaciones, en el régimen de temperaturas, en el régimen de disponibilidad de agua, en el régimen y la disponibilidad de glaciares. Entonces, todo ese sistema está comenzando a alterarse. Por eso es que ahora hablamos mucho de, por ejemplo, los carros eléctricos, los vehículos eléctricos. ¿Cuál es el objeto de los vehículos eléctricos? Pues sencillamente es que el vehículo que ahora elimina gases, como ustedes ven por la Panamericana, por distintas avenidas, ustedes ven que los gases en Lima es una de las ciudades donde hay mayor liberación de gases de carbono, es altísima. Justo yo paso por una avenida donde las paredes están prácticamente negras porque el carbono que se emite, el carbón que emiten los carros es terrible. Entonces, la idea en general en el mundo es que estos vehículos de este tipo en los próximos 10, 15 o 20 años no deberían circular y deberíamos tener vehículos eléctricos que no emiten gases, que no habría contaminación en la ciudad, pero eso significa también un cambio tecnológico importante, porque no estamos preparados en nuestro país para poder recibir una carga importante de vehículos con accionamiento eléctrico. Necesitamos generar una infraestructura. Entonces es un proceso, pero eso es parte del cambio climático. El otro, lo que nos está también empujando el cambio climático es un poco a la economía circular, el reciclado del agua. O sea, el agua no se usa una sola vez, debe usarse más de una vez para obtener mayor beneficio por cada metro cúbico de agua, desde el punto de vista tanto económico como social, y podamos hacer un mundo mucho más amigable y no dependamos y no utilicemos unas cantidades de agua más de lo previsto, que nos generen en el futuro problemas con presencia de sequías. Entonces, para ir cerrando esta presentación, quería hablarles de tres medidas que he planteado y que he pensado en términos de corto plazo y otros en términos de ya mediano plazo, básicamente, ¿no? Necesitamos, y repito lo que dije en la segunda lámina, priorizar la inversión en infraestructura hidráulica. O sea, no podemos invertir en infraestructura hidráulica porque hay presión en un sitio, o hay presión de otro pueblo, o hay presión de otra ciudad, o hay presión, invertimos en eso y punto. No, se trata de hacer una infraestructura hidráulica priorizada, encontrando indicadores que nos permitan decir, esta sí, esta no va, por ahora esta mejor, esta cámbiale de tamaño, esta de... Entonces, tenemos una infraestructura hidráulica ordenada, estructurada y priorizada, ¿no? Entonces, necesitamos generar planes de concertación de inversión tanto local como regional. Y para eso, la propuesta que me parece tan interesante del Instituto de Ingeniería de Minas encaja dentro de esta idea. Necesitamos planes concertados de inversión tanto local como regional. O sea, no puede ir la inversión así en el aire o a gusto de la nueva autoridad o de los nuevos alcaldes o de los nuevos gobernadores. Tienen que haber un plan nacional, un plan regional y un plan local de inversiones que se cumpla en el tiempo, de tal manera que podamos ir haciendo eficiente la inversión. Y necesitamos hacer un control de inversión. Eso es muy importante. Vamos a tener recursos suficientes en los próximos años para hacer inversiones en infraestructura hidráulica y otras seguramente, pero necesitamos tener eficiencia y tenemos que controlar tiempos.
tenemos que ajustar y trabajar en términos de tiempo. Los tiempos que se utilizan actualmente para desarrollar infraestructura son muy largos. Y eso tiene que ver mucho con la cadena de suministros, con todo el proceso de ingeniería, de concepción de la obra, la ingeniería de diseño, la construcción. O sea, todos esos procesos necesitamos trabajarlos para hacerlos mucho más, ¿no? Y en el término del mediano plazo necesitamos identificar claramente cuáles son las brechas. Se habla mucho actualmente de brechas. Las brechas en la parte económica, las brechas en la parte social, las brechas en salud, las brechas en infraestructura vial. O sea, necesitamos en términos de obras hidráulicas y en el contexto de la cuenca tener clara cuáles son nuestras brechas y con qué objetivo. ¿Cuál es el objetivo central? Pues disminuir los déficits de agua, suplir suficiente cantidad de agua a los usuarios para poder generar actividad productiva, ¿no? Desarrollar entonces otro concepto es la cultura del agua, que está asociada a lo que les decía, al cambio sistemático del proceso de riego, desde el riego por inundación o melgas al riego por microaspersión, por aspersión o goteo. Eso es todo un proceso que se llama generar cultura de agua para eficientar los sistemas de uso de agua. Y el otro punto que quería hacer presente es necesitamos establecer una relación muy clara entre la academia, la universidad y el desarrollo del país, el desarrollo tanto a partir del nivel local como regional, porque necesitamos tecnologías adaptables, necesitamos que nuestra universidad genere investigación que no quede en el aire, sino sea investigación que sea aplicable para resolver problemas concretos que tenemos ahora. Y eso es un tema no fácil, es complicado, es complejo, pero necesitamos y tenemos universidades que pueden trabajar eso y es necesario incorporarlas activamente a este proceso de innovación tecnológica y adaptación de tecnologías adecuadas en el proceso de uso del agua. Entonces, agradezco estos 40 minutos o 45 minutos que me han permitido para poder plantearles estas ideas y con todo gusto a disposición para las preguntas que tuviesen. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero De Piero. Le agradecemos su brillante exposición, la cual nos ha ofrecido el día de hoy, además de sobre todo fortalecer el trabajo de manera amigable, ¿no?, con el medio ambiente y sobre todo reforzar el uso eficiente del agua, como usted bien lo decía, la cultura del agua, ¿no? Tenemos una pregunta de Alfredo Trinidad Ardiles, quien dice lo siguiente: buenas noches, ingeniero José Nicolás De Pierola. Como experto en recursos hídricos, le pregunto, ¿estaría de acuerdo que la Autoridad Nacional del Agua pase a ser una entidad técnica con autonomía política y económica con el BCR, dado que el agua no solo es del uso agrario para estar adscrito en el Midagri? Gracias. Me parece muy interesante su pregunta. Es un tema complejo, pero sí, necesitamos una autoridad de aguas con la ley que se dio el año 2008-2009. Y sí, dimos un salto como país, un salto cualitativo, porque antes el tema de agua se veían en diferentes sectores, ¿no? Era, vivienda, transportes o agricultura, pero no, a partir del año 2008-2009 tenemos ya una Autoridad Nacional del Agua. El tema es que la Autoridad Nacional del Agua, por mi experiencia, cambia mucho de autoridades. Necesitamos que haya una autoridad mucho más estable, que tenga y desarrolle mayores capacidades. Tiene ahora gente muy interesante, por supuesto, tiene recursos que puede y ha obtenido del Banco Mundial, del BID, para poder desarrollar proyectos. Por ejemplo, hay proyectos de los consejos de cuencas, que es un proyecto muy interesante que va avanzando progresivamente. Yo he participado en consejo de cuencas, pero necesitamos fortalecer la Autoridad Nacional del Agua como un ente de mucho mayor fuerza y también que no haya un cambio tan permanente de sus autoridades, que haya una línea de trabajo definida y que se vaya constituyendo en el tiempo como una entidad que sea transversal a todas las actividades económicas que tenemos en el Perú. Entonces, ese es un punto muy importante y yo completamente de acuerdo con usted. Necesitamos fortalecer la Autoridad del Agua
con pues mayor inversión, con mayores recursos, con mayores capacidades, y de esa manera pueda en los próximos 10 o 15 o 20 años asumir ese reto que estamos planteando ahora, que es el de desarrollar infraestructura hidráulica en el país. Porque ¿quién es el que autoriza, fiscaliza, determina y da los permisos y las autorizaciones? Es la Autoridad Nacional del Agua. Y necesitamos entonces que tenga esas capacidades para que viabilice y haga mucho más dinámica la actividad de generar infraestructura de riego, infraestructura hidráulica para otros usos, y que haga viable la utilización de los recursos que ahora no estamos aprovechando adecuadamente y que se pierden por falta de sistemas de regulación en el país. Gracias. Excelente, excelente participación. Nuevamente lo felicitamos y reconocemos su predisposición, ingeniero José. Si no hubiera más preguntas de los asistentes, el ingeniero, usted puede realizar algún análisis final. Sí, un análisis final. Pues yo me parece muy importante este espacio de Agromin. Felicito al ingeniero Rómulo mucho por esa iniciativa de fortalecer Agromin. Necesitamos este espacio de encuentro entre la agricultura y minería para ir encontrando en el camino que tenemos objetivos comunes. Necesitamos incorporar en este camino técnicos como yo, investigadores como yo, y necesitamos incorporar también científicos sociales para que nos ayuden a interpretar, a entender el proceso de los conflictos sociales que tenemos en el país y podamos avanzar utilizando la ciencia para poder dar soluciones en el futuro. Y me gustaría mucho que en el próximo Perumín, me hubiera gustado mucho que en el próximo Perumín hubiera habido espacio exclusivamente para tratar el tema agua y minería. Ese es un punto muy importante, creo, en el desarrollo de la actividad minera en el Perú. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente, ingeniero. Por cierto, queremos también agradecer la participación de todos los martes, que siempre están acompañándonos a través de las transmisiones en vivo, a los Amautas Mineros Perú, Amautas Mineros Tacna. Del mismo modo están Amautas Mineros de Junín, Cusco, Pasco, y por supuesto difundimos minería, generamos desarrollo rumbo a 10 años. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su participación y nuevamente le agradecemos al ingeniero José de Pierola por brindarnos mayor conocimiento, a todos los asistentes quienes en esta noche se han conectado. Culminando la conferencia del día de hoy, deseamos agradecer a todos los asistentes que nos han acompañado en el webinar y los esperamos el próximo martes 8 de marzo, siempre a las 8 de la noche, donde tendremos el gusto de contar con la presencia del biólogo Iván Salas del área de planificación ambiental y biodiversidad de Jutbay Mineras, quien expondrá el tema siembra y cosecha de agua, biodiversidad y servicios ecosistémicos. Ahora procederé en el mismo modo, hacer la invitación a todos nuestros hermanos, hermanas quechuahablantes, con apunchao miña, puchucay punchishña, kay alien willakuykunawan, majinachus chakrallanka y minería llankaywanpas alienta tupaykunampaj, chaypatapi hamut anakachu, Ajinallataq añanchakunkichis llapa kunan punchaw watukamuskamanta, transmisiones en vivo, nisqapi, hina Facebook, YouTube, ukuntakama. Ajinallataq hamuq martes punchawta kankunata suyallaykis chistaq pusaq punchaw marzo killata. Posaq qanpi tutayaykuyta, chaypi noqanchiswan kushka rimarishanka biólogo Iván Salas. Imaynata noqanchis unuta tarpusunman nisqamanta, hinallataq biodiversidad, servicios ecosistémicos nisqamanta pacha. Chayna kaqtinqa qankunata añanchakamuykichis kay allinta watukamusqamanta upñachaq martes punchawtaña waqmanta tuparikusunchis. Nos despedimos de todos ustedes, muchas gracias y que pasen muy buenas noches. Tupananchis.